Muy bien, esperemos. Muy bien, todo tuyo. ¿Dónde es la pantalla completa? Este, Del internet acá, puede ser. abierto. No, no, en PDF, no el PowerPoint. Mira, ahí, en Acrobat. Vale. ¿Dónde? A ver, que no lo sabes, ¿no? Está igual que yo. Lo miro, lo busco, lo busco. Oh, Lo claro, busco. a ver, que no lo veo. Full screen, acabo de ver, arriba, Vale. ahí. Entonces no me puedo mover, ¿no? De la sillita. No, puedes estar de lejos. De lejos. Claro, lo que pasa es que me lo ponéis cada vez más complicado, ¿eh? Pero no te la puedo mover. Mira Bueno, porque no pasa nada. Yo creo que lo puedo mover. Puedo mover eso. Puedo. no, porque tiene que tener conectado el HDMI a esto. Bueno, pues no lo puedo mover, ¿no? Eso sí. Tranquilo, doña. Ya está. Ahí. Bien, pues nada, buenas tardes. Segunda sesión de nuestra Córdoba desconocida. Para todas aquellas que se incorporan a esta sesión, pues nada, encantado de saludarla. Como siempre, un placer el estar en esta asociación tan cálida y tan acogedora. Y bueno, salvando todos los problemas técnicos, informáticos, que eso a fin de cuentas es algo secundario, como digo, vamos a continuar con lo que sería, en este caso, nuestra segunda sesión. Eh, bueno, pero esto no me pasa como yo quiero que pase. Bueno, ya está, no pasa nada. Es que no sale la pantalla completa. Lo que sale la pantalla casi completa, pero no sale completa. Claro, es que esta no sale la pantalla. Sí, pero la pantalla, a ver, no sale completa como tal. No, pero estas son las páginas. No. Ver. Es que no la pone completa, la corta. ¿Ves? Cuando sigo, ¿m? Me la corta. Sí, voy a abrir el PowerPoint. Muy bien. Pues venga, vamos a ver. Mira el careto del niño. Mira la cosita del niño. Muy bien, bueno, pues nada, cromoviola y recuperamos. Como les digo, vamos a continuar en este caso, vamos a proseguir con lo permiten, y si Cristina, Graciela y compañía no me regañan, pues la voy a partir en dos. ¿Vale? No me regañan. Hacen así como que no han escuchado nada y ya está, no pasa nada. Entre la apariencia y la norma, como digo, la vamos a subdividir. Entonces, en la primera sesión, que sería la de hoy, vamos a retomar donde lo dejamos, en este caso en la iglesia fernandina, y terminaremos hoy, la sesión de hoy, con lo que sería la arquitectura o el esplendor, lo que yo he venido a denominar el esplendor humanista. Es decir, algunas muestras, lo mismo que hemos hecho con el arte
romano, lo mismo que hemos hecho con el arte califal, pues vamos a hacer lo propio, en este caso, con algunas de las manifestaciones, en este caso humanistas, que, bueno, vienen a ser un reflejo más del paso del hombre de esa época por lo que sería la ciudad de... Bien, eh, como dijimos, y ahí es donde abandonamos el otro día el barco, pues la Córdoba bajo medieval arranca justamente a partir de junio de 1236. Quédense bien con esta fecha, 29 de junio, porque es bastante importante, bastante sintomática para una de las cuestiones que abordaremos en cuanto a arquitecturas religiosas se refiere unas diapositivas más adelante. Ya saben, Fernando III de Castilla, pues conquista Córdoba, en este caso toma las llaves, era la rendición habitual. Una vez que termina el asedio y demás previo, se entrega las llaves, en este caso por parte del príncipe, y al día siguiente se hace la entrada solemne en la ciudad. Eh, Habrán escuchado alguna vez cómo las campanas, era un bulo, que las campanas de Santiago de Compostela, de la Catedral de Santiago de Compostela, eran las campanas de Córdoba. ¿Eh? Bueno, pues al contrario. Es decir, las campanas que estaban en la iglesia de Santiago de Compostela, Almanzor no tiene otra cosa que llevárselas para Córdoba. Las dispone como lámparas. ¿Mm? Y cuando entra Fernando III de Castilla, lo que hace es devolverla a su sitio original. ¿Vale? Así que justamente, cuidado, justamente en el 997, que es cuando hace la devolución, ¿qué te pasa? Y ya se necesitaba grabar. Ah, ¿está grabando? No lo sé porque ya van a grabar. ¿Quieres que lo quiten y lo ves? Por la luna me dijo, yo no voy a grabar. A ver, recording in progress. Sí, está grabando, perdona. Pues nada, como digo, en el 997, pues justamente cuando esas campanas vuelan de Santiago y vuelven a partir del 1236. Bien, la intención cuando se repuebla, en este caso por parte de los cristianos dentro de la península, un nuevo territorio o un territorio que anteriormente ha pertenecido, en este caso, al cariz cristiano, pues la intención es hacerlo lógicamente de castellano, es decir, de la mano de todos aquellos antiguos o viejos cristianos o cristianos viejos, ¿no? Que de algún modo, pues ya le daban crédito, le daban solvencia a todos los territorios que pertenecían, en este caso, a la doctrina. La intención en Córdoba, lógicamente, fue la misma, es decir, la de repoblar con caballeros castellanos que a priori hay más que caballeros castellanos, hay también apoyo, en este caso, de Portugal y demás. Pero bueno, como digo, a priori es verdad que cuando deciden asediar Córdoba, como que lo que ocurre con estas cosas, Córdoba, una ciudad próspera en época califal, por lo tanto, vámonos, que podemos arramblar, que podemos arrasar con todo lo que, en este caso, la cultura, la civilización anterior pueda tener y ya lo fundimos nosotros, ya lo reciclamos nosotros. Eso se hace así, se vuelven a ir y al cabo del tiempo, pues, bueno, al cabo de los 2, 3 años, hasta 1240, pues ya definitivamente, con una vuelta de nuevo, en este caso, del propio monarca a la ciudad para hacer el repartimiento definitivo, pues se asentarán como merece la cosa. ¿Dónde se asienta? Obviamente, en este caso, el primer lugar que van a ocupar, lógicamente, en este caso, el monarca, pues será el propio Alcázar. El propio Alcázar andalusí se convierte, en este caso, en Alcázar cristiano, ¿no? Y el reparto, pues lógicamente se hará entre algunos de los nobles que acompañaban y, como no, la Orden de Calatrava. Bien, ¿cómo tenemos a la ciudad en ese momento? La Medina andalusí. Pues es el plano en este caso que están viendo ustedes a la izquierda. Ya recuerdan un poco la estructura en la que nos movíamos, en la trama urbana que nos movíamos desde época
desde época remota. Recuerden cómo de la colina de los Quemados pues pasamos en este caso, a la proximidad del río, al otro margen. Ya nos vamos asentando más o menos en lo que sería el casco, lo que actualmente es el casco antiguo, el casco histórico. Y bueno, esa Medina, pues lógicamente, como están viendo ustedes, estaba partida, ¿no? Estaba partida en dos, lo que era la ciudad en sí y un conjunto de arrabales, que es lo que están viendo a la derecha. Uno de esos arrabales justamente era la Asarquilla, lo que en época cristiana, plano de la derecha, en este caso fortificándolo con sus torreones, con sus postigos y con sus murallas correspondientes, la Medina se va a traducir como la villa, mientras que los arrabales, en este caso de la Asarquilla significa al este. ¿eh? Recuerden, norte, sur, este, oeste, pues al este. Al este, precisamente, se va a ubicar, en este caso, todo lo que va a ser, lo que se va a conocer como el barrio de la Aserquía. ¿Vale? Por lo demás, fíjense cómo Córdoba sigue en ese sentido manteniendo desde época islámica más o menos los mismos cerramientos, es decir, la misma delimitación urbana a través de sus murallas. Ahora, por tanto, lo que nosotros conocemos como arrabales islámicos, lo vamos a conocer como la ciudad intramuros, ¿eh? Y de murallas para afuera, la ciudad extramuros. ¿Vale? Bien, aquí más o menos, en este caso, aprovechando de igual modo un poco lo que sería la planimetría de la Córdoba islámica, ya pueden ver cómo muchas de las puertas, como muchos de los postigos, que principalmente conducían, como están viendo, Puerta de Sevilla, tienen nombre en este caso de ciudades más o menos próximas, caminos que nos dirigían hacia esos lugares, la Puerta Nueva, Puerta del Hierro, Puerta de Zaragoza, en fin, entre la Puerta del Nogal, entre otras muchas, pues como están viendo, son las mismas puertas que se van a mantener a partir de 1236 y las mezquitas de la Medina, al margen de lo que es la mezquita Al-Jama, que es la que está aquí marcada con el número 12, ¿eh? O este que está marcado aquí con el número 13, que es el Alcázar andalusí, pues en este caso se van a reconvertir en los grandes templos, en los grandes centros. Con el ratón sería. Sí, sí, lo estoy marcando. No sé. No sé. Este es el 12 y este es el 13. Mira, Ah, que no sale. Bueno, no pasa nada. Uy. No, es que no puedes. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Ahora sí podré yo. Incluso. Uy, el 12 y el 3, ¿vale? Yo lo estaba marcando desde aquí, creyendo que lo estaban viendo. No pasa nada, ya está, ya lo tengo yo en cuenta. Eh, Como digo, el resto de números que están viendo dentro de lo que será la almadina, al igual que dentro de las arquillas, pues son los números que van a corresponder a las mezquitas de barrio que a partir de 1236 se van a convertir en las nuevas parroquias. Parroquias que van a ser los centros neurálgicos de los barrios, ¿eh? O collaciones. Es decir, hay una suplantación cultural. ¿Vale? Esto ya el otro día lo fuimos también más o menos explicando. La cantidad, en este caso, de iglesias, de conventos que a partir de ahora se van a fundar, lógicamente, junto con todo lo que va a ser nuevos elementos defensivos de una zona que hasta el momento no tenía una defensa, digámoslo de algún modo, considerable, como era toda la zona de los arrabales, porque como tales, pues lógicamente estaban desprotegidos del poder y del cinturón, en este caso de seguridad, de la propia Almadina. A partir de ahora, pues lógicamente se va a cubrir en todo el lado este. Y, y se van a fundar o se van a establecer nuevos, valga la redundancia, nuevos establecimientos religiosos. En este caso, también provenientes en ocasiones de la mentalidad oriental. ¿eh? Ya saben ustedes cómo se traslada lo que son en los esquemas de los eremitorios, de los espacios de oración monástica,
que la propia religión, el propio cristianismo asume y los va a establecer tanto en monasterios, o los va a concretar, tanto en monasterios como en conventos. La diferencia que hay en estos momentos estamos siglo XIII, entre un convento y un monasterio, ¿cuál es? Pues muy sencilla. Un monasterio es todo aquello que está muy alejado de la ciudad o del territorio urbano, mientras que un convento queda intramuros o próximo a intramuros. ¿Vale? Pues ya lo saben. A partir de lo que es el antiguo régimen, a partir del 17 y sobre todo el 18, pues indistintamente podremos ya asistir a la misma denominación para un mismo establecimiento monástico o conventual. ¿Vale? Monasterio de o convento de. Pero hasta ese momento los monasterios eran como lugares muchísimo más alejados, muchísimo más separados, en este caso, de lo que era la ciudad. En el propio caso de Córdoba existe, me imagino que lo habrán escuchado, en el camino a las ermitas, al desierto de Belén, Farda de Sierra Morena, pues se encuentra el monasterio de San Jerónimo del Valparaíso. Normalmente, ¿cuáles eran las órdenes que estaban más o menos retiradas? Pues las principales órdenes, en este caso monásticas, ya las conocen ustedes, el Cister, la orden del Cister, los Jerónimos, esos son principales, las principales órdenes que en ese sentido están un poco más, sobre todo porque lo heredan en este caso de sus fundadores, o de sus ascetas más representativos, el caso de San Jerónimo, ¿no? Lo habrán visto alguna vez representado, desnudo, flagelándose dentro de una cueva, pues esa es la idea. Bien, pues esas nuevas iglesias y esos nuevos establecimientos monásticos, como digo, van a ocupar, ya lo señalábamos la otra vez, las mezquitas de barrio e incluso la propia mezquita Al-Jama, como ya se vio también con la inclusión de la primera catedral, que luego en el 16, pues lógicamente se convertirá en el espacio centralizado de todo el conjunto. Como decía, la ciudad a partir de ahora se va a estructurar, en este caso, en torno a collaciones o barrios que se dividen en 7 y 7, ¿vale? Es decir, como están viendo, las 7 de la villa pues serían Santa María, que es la catedral, siempre el templo mayor, dedicado en este caso, consagrado a la Virgen, San Juan, Ornio Santorum, Santo Domingo de Silos, San Salvador, San Nicolás de la Villa, que ahora se lo remarco por el otro San Nicolás diferente que hay, y San Miguel, ¿vale? Para que ustedes me entiendan, y luego lo van a ver mejor en el siguiente esquema, son las iglesias que hoy quedan en el centro. Ustedes lo comprendan. Y en la serquía o en la jerarquía, pues tendríamos Santa Marina, San Lorenzo, Santiago, San Pedro, San Andrés, San Nicolás de la Serquía y Santa María Magdalena. Justamente estas son las iglesias más representativas de lo que sería el circuito que actualmente el Cabildo Catedralicio promociona como la ruta de iglesias fernandinas, ¿vale? Y las que conservan, efectivamente, y las que conservan quizás los esquemas, como ahora van a ver ustedes, más esenciales dentro del prototipo arquitectónico, ¿vale? El mapita que están viendo en la parte inferior derecha, pues ya se lo puse el otro día también para acompañar un poco al texto con el que terminamos la sesión. Es de la colección de Vázquez Venegas, se encuentra en la Catedral de Córdoba y, bueno, pues algo muy sui generis, porque esto no se solía levantar tan temprano en el tiempo. Estamos hablando de un croquis que se hace a principios del 16, y bueno, pues lo que viene a marcar en este caso son las principales collaciones. ¿Vale? Ya están viendo cómo la ciudad está totalmente constreñida, en este caso, en el cinturón amurallado, con sus torres vigías. El único paso que salva, en este caso, el caudal del Guadalquivir, que es el puente romano, con una puerta, con un postigo principal, una torre, en este caso de control, que es la actual torre de la Calahorra. ¿Vale? Cuando nosotros convertimos esas collaciones en las parroquias que actualmente quedan, pues la conversión salimos perdiendo, porque hemos perdido algunos templos. O si no lo hemos perdido, al final han acabado aglutinados. ¿Por qué? Pues ya se lo pueden imaginar, por todas las cuestiones de desamortización, guerra de la independencia, fenómenos políticos administrativos, al final hacen que muchas de esas collaciones pierdan hegemonía, pierdan fuerza y para ganar peso,
dentro de las alcaldías de barrios que hay en las grandes ciudades, pues al final se tengan que unir, se tengan que agrupar. En este caso, Santa María sigue actuando como el centro neurálgico de la ciudad, que es la mezquita catedral. Santa María es, para que ustedes me entiendan, donde se va a concentrar principalmente todo el grueso, por ejemplo, de personal ¿eh? administrativo, espiritual, eclesiástico, artístico, vinculado al conjunto mayor de la ciudad. ¿Vale? Cuando nosotros estamos rastreando en los fondos documentales, en los archivos, en este caso, en notariales y demás, estamos rastreando a algún maestro, es muy sencillo, entre comillas, porque normalmente la mayoría de ellos, y si han trabajado para la fábrica, para el Templo Mayor, están asentados, por regla general, en la collación de Santa María. Y además, probablemente o con toda seguridad, si están asalariados por parte del Cabildo Catedralicio, estén ocupando en arrendamiento, en régimen de arrendamiento de alquiler, pues una vivienda del propio Cabildo. ¿Vale? Es decir, todo queda en casa. Yo te pago, pero te lo devuelvo. Lo único que no me devuelve es el trigo que te comes. Pero bueno, porque le pagaban tanto en especie como dinerario. San Juan es la iglesia que el otro día señalábamos como prototípica, o de la que ha subsistido quizás el alminar más interesante, ¿no? En este caso islámico, que ahora volveremos a ver. Ese templo se va, en este caso, a fusionar con Omnium Sanctorum, con la iglesia dedicada a todos los santos. Esto lo hay prácticamente en todas las ciudades. Recuerden, por ejemplo, también la parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla, por ejemplo. ¿Vale? Porque la fundación en este caso son prácticamente el mismo morde, ¿eh? El monarca va llevando el mismo morde a todas las ciudades que va asediando. En este caso, como les digo, en esta ocasión, pues acaba agrupándose y por eso a día de hoy la iglesia se conoce como San Juan y de todos los santos. Santo Domingo de Silos es justamente hoy el fondo del archivo, el archivo histórico provincial, que está muy cerquita de la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de la Compañía. Y no es porque tenga que ver en este caso, esté vinculada a la compañía de Jesús, a los jesuitas, sino Santo Domingo, todo el patrimonio al final acabó en la iglesia de San Salvador, ¿vale? Que es como les digo, está muy próxima, en este caso está muy juntita y bueno, pues al final todo el patrimonio acabó en la iglesia más grande. Iglesias que lógicamente, ya veremos en la siguiente sesión y última, pues terminan ayornándose, terminan adaptándose sobre todo a la clave barroca, que es el arte, el estilo que va a transformar lógicamente todas estas fundaciones primitivas. San Nicolás de la Villa es la actual parroquia de San Nicolás de la Villa, la que queda presidiendo pues, lo que hoy es el Boulevard del Gran Capitán, cerca del Gran Teatro. ¿eh? Esa iglesia que además es también muy prototípica como templo, como alminar musulmán, con una modificación, en este caso puntual, en el 15 y en el 16, incorporándole un campanario. Por su parte, en la Serquía, que nos encontramos? Pues Santa Marina que se mantiene, San Lorenzo que se mantiene, Santiago Apóstol que se mantiene, San Pedro que se mantiene, San Andrés que se mantiene, San Andrés de la Serquía se pierde, ¿vale? En este caso acaba fusionándose lo poco o lo mucho que haya además queda muy al margen, muy próximo a lo que es la ribera y se fusiona en este caso el patrimonio con San Nicolás de la Villa por aquello de arrastrar la misma vocación, pues estaban dos pájaros de un tiro y le servía el mismo patrimonio, emblema y toda la historia. Y Santa María Magdalena, que es la iglesia de Magdalena, que hoy día está desacralizada porque, bueno, por el proceso de desamortizadores acabaron en manos privadas. Fue durante un tiempo de la obra social y cultural de Cajasú y, bueno, pues hoy también se mantiene para actos culturales, etcétera, etcétera. Bien, cuando nosotros echamos un vistazo, en este caso, a algunas fuentes o rastreamos a través de algunas fuentes documentales cómo pudieron ser esas torres o esos alminares que se convierten en torres campanarios, pues fíjense como un libro de coro, un libro coral de la propia catedral, pues ya está ilustrando más o menos lo que luego Hernán Ruiz II, Hernán Ruiz el joven, siguiendo la obra de su padre, el Hernán Ruiz I, Hernán Ruiz el Viejo, pues forra con un campanario, lo mismo que se hace en la Giralda de Sevilla. A día de hoy, si nosotros accedemos al campanario, pues deambularemos en un tramo por una parte donde vemos perfectamente que está embutido el alminar, en este caso califal.
¿vale? Lo que hacen los cristianos es ponerle un forro y dotarle de un campanario, ¿vale? Que no tenía. Pero si ustedes quieren rastrear o quieren más o menos visualizar cómo podría ser ese templo, en este caso, perdón, esa torre, en este caso, dedicada a la llamada de la oración por parte del Almuecín, pues lo tienen en este registro documental, uno de los más antiguos que hay en la catedral. El caso de San Juan y todos los santos, que ya lo estuvimos viendo como de los prototípicos, pero no lo pierdan de vista porque van a ver cómo el esquema constructivo, aunque a día de hoy no manejemos muchos nombres de artistas o de arquitectos o de canteros musulmanes, pero van a ver cómo hay algunos elementos principalmente que se repiten, ¿vale? Lo mismo que cuando el cristiano en un momento determinado le surte fortuna un estilo como pueda ser el gótico, el románico, el renacimiento, el barroco y demás, y durante un tiempo lo está explotando, pues van a ver ustedes cómo hay una serie de arcos, hay una serie de elementos que las ventanas geminadas, la manera de disponer los sillares, en la estructura y demás, pues van a ver cómo pues, guarda ciertas semejanzas con otros casos que ahora a continuación les voy a poner. Miren, eh, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El primer caso que están viendo es una maqueta de cómo materializamos lo que le hemos comentado de la torre de la iglesia de Santa María, lo que se encuentran los cristianos cuando van a cristianizarla, ¿vale? Esa sería más o menos la reconstrucción en base a lo que tenemos embutido dentro de ese forno cristiano. La siguiente, como bien saben, es la que hemos visto de una manera más particular y que para nosotros se considera como paradigmática, el caso de San Juan y todos los santos. La siguiente que están viendo, fíjense como los cubos son siempre muy prismáticos, ¿eh? Lo que nosotros llamamos la caña de una torre, ¿eh? Que es parte del arranque y el cuerpo principal. La diferencia que hay entre un alminar almohade, vamos, un alminar musulmán y una torre campanario es que los cristianos somos muy, en ese sentido, nos flagelamos con muchísima facilidad. Y en lugar de disponer un sistema de acceso tan fácil como era para los musulmanes, el de rampas, lo habrán disfrutado, se han subido a la giralda en algún momento, pues los cristianos le ponemos escaleritas, ¿vale? Nos sacrificamos un poco más. Así que, pero vean cómo lo que es la caña de la torre, el cuerpo principal de la torre, es prismático y prácticamente el caso de Santa Clara, que es el tercero, este, ¿vale? Es el caso de Santa Clara, el convento de Santa Clara, pues vean cómo sigue más o menos la estructura del buque, igual que el caso de San Juan de Todos los Santos. No podemos decir lo mismo en ese ejemplo paradigmático de Torre Alminar poligonal que están viendo en el último caso de la parte superior, el caso de la derecha. Ahí estamos ante la iglesia de San Nicolás de la Villa y fíjense cómo la propia torre, la torre campanario, pues se ve totalmente reestructurada en cuanto a lo que es el buque prismático, en este caso jugando con un polígono, pero sí es verdad que en la parte superior pues ya presenta ciertas modificaciones, en este caso del siglo XV. Me refiero a esto que están viendo ustedes aquí arriba, que le recordará mucho a las torres veronesas, a las torres medievales. Allá hay una relectura cristiana, ¿vale? Lo mismo que va a ocurrir con esta manera de meter unas zapatas decorativas, lo mismo que unas inscripciones, porque esta torre estaba frente a un palacio que lógicamente con el ensanche del 19 se perdió, un palacio que normalmente el propietario mostraba muchísimo las quejas al cabildo catedralicio por el ruido que le ocasionaba, la molestia que le ocasionaba el toque de las campanas, ¿vale? Entonces, cuando hacen la modificación, ponen que justamente hay unos muñecotes, lo que pasa es que ustedes no los pueden ver, un tanto grotesco, más o menos a esta altura, y dos términos, que es obediencia y prudencia, ¿vale? Y una persona sumada como diciendo, tranquilito y no te me alteres, ¿eh? Tranquilito, que esto es lo que te toca y es lo que hay. Como les decía, si seguimos por abajo, el caso que están viendo en la parte inferior izquierda es el de la torre de la iglesia de Santiago.
Santiago sufrió un incendio en los años 80 y la iglesia está bastante diezmada. Pero sí es verdad que, bueno, por circunstancias se salvó parte de la torre campanario que, como están viendo, al a restaurarla hace aproximadamente unos 10 años, pues se le quita un forro de mampostería y demás y aparece esa doble ventana geminada que es prima hermana, de la que están viendo ustedes en San Juan y Todos los Santos. Lo mismo ocurriría con la iglesia que queda embutida en San Lorenzo, que es la del centro, que esta tendremos ocasión de verla en nuestra visita. Eh, Hoy también es un elemento que pasa muy desapercibido para todo el visitante que accede o el fiel que accede al templo. El cristiano, lógicamente, la rentabiliza, pero el Nan Rui lo que hace, como ahora verán en una imagen que voy a poner del exterior, lo que hace es ampliar mucho más la caña de la torre y levantar ya un cuerpo cristiano. Y por último, aquí están viendo, fíjense que lo que vemos en la izquierda no tiene nada que ver con los pastiches que hacen los cristianos, sobre todo a partir del siglo XVI, del siglo XVII, y es, no tengo para sufragar un campanario, ¿eh? ¿Y qué es lo que hago? Una espadaña aprovechando en este caso la propia caña del alminar. Fíjense cómo el cubo prismático, pues en este caso, al final le monto, permítanme la expresión, el mamotreto en lo alto, y bueno, ya está, es lo que toca. Bien, como hemos comentado, o como ya dejamos también esbozado el otro día, tenemos que tener en cuenta que lo que hemos llamado la convivencia cultural, la convivencia entre las distintas facciones, pues eso no era como tal. Al final o te convertías o te convertías yo. Entonces, bueno, pues los mudéjares, como bien saben, son esos musulmanes que han terminado al final aceptando la fe cristiana, ¿no? Y van a trabajar, lógicamente, para sus dueños, en este caso para los cristianos. De ahí va a venir una manifestación un tanto sincrética, como es el arte mudéjar, que está también muy presente, en este caso, en Córdoba y en algunos sitios más desapercibidos y otros menos desapercibidos, más explícitos. El que les voy a mostrar primero pasa un poco más de soslayo. Me imagino que a lo mejor en algún momento lo han podido ver o se lo han podido comentar, pero ya les digo que pasa muy desapercibido. Se trata justamente, porque claro, cuando estamos haciendo la reconversión de todas las mezquitas en parroquias o en iglesias, las distintas collaciones, al final hay una zona que se queda muy próxima a lo que es el templo mayor, que necesita, a partir del 14 del 15 empieza a crecer. ¿eh? Del siglo XIV, del siglo XV empieza a crecer. Entonces, necesita en ese sentido de dotarla, porque claro, lógicamente el templo mayor no se va a abrir para, está destinado a otros menesteres, ¿no? Cultuales. Entonces, se requiere de otro templo. Entonces, se habilita en este caso un pequeño moravito, ¿eh? Que ya anteriormente había estado dedicado en este caso a San José y a partir de ahí ¿eh? Se funda un nuevo templo, que esto iría en torno a 1391-1410, que es la que conocemos como la Capilla de San Bartolomé. La Capilla de San Bartolomé queda en el costado de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que fue el antiguo hospital del Cardenal Salazar, ¿eh? Y bueno, está muy próximo al Zoco, muy próximo a lo que sería la Plaza de Maimónides, del Museo Taurino, para que ustedes se ubiquen, ¿no? Y como les digo, pasa muy, muy desapercibida. Ese es el interior, que casi nunca pues, puede disfrutarse porque, bueno, se abre de una manera muy puntual y, bueno, merece la pena, aunque sea una capilla muy, muy pequeñita. En este caso, como están viendo, y ahora nos acercaremos, si hay un tipo de cerramiento que nos resulta muy cristiano, ¿verdad? Como son las bóvedas, esa bóveda de crucería, que es la imagen que les pongo a la derecha, o bien lo que es las lámparas, que eso es una cosa moderna, ¿vale? Recrean las lámparas románticas, neomusulmanas románticas, pero no tienen nada que ver con el sistema de alumbramiento que pudo tener la capilla en origen. Como les digo, el tema del cerramiento sí nos recuerda a lo cristiano, las bóvedas de crucería, con una cabecera que, como están viendo ustedes,
justamente pues también tiene en ese sentido mucho de cristiano, pero cuando uno repara de mitad del templo para abajo, pues lógicamente lo que se encuentra no es para nada propio de la cultura occidental, ¿no? Y en este caso, como están viendo, pues son paños, les acerco, como están viendo, son unos paños, en este caso unas yeserías, que vienen a cubrir prácticamente la totalidad del muro junto con todo el alicatado. Un alicatado que hoy día, pues también es verdad que está ya muy, en este caso, cambiado, ¿vale? Muy moderno. Pero bueno, es interesante ver cómo se mezclan, se maridan lo que vendría a ser la decoración vegetal, la decoración epigráfica, en este caso con esos caracteres cúficos, esos caracteres nasquí propios, ¿no? de de la civilización islámica, con lo que serían las heráldicas, los escudos de armas, ¿eh? de los principales promotores, ¿no? Es una cosa muy singular y que va, lógicamente, a repetirse en la ciudad como en otros de los grandes ejemplos que ahora después les mostraré, ¿no? En los dos accesos que tiene, porque estamos hablando de una capilla que tiene 9 por 5, realmente es muy pequeñita. En los dos accesos que tiene, el de arriba, el que están viendo en la parte superior izquierda, este de aquí, es justo el que veríamos desde la calle, ¿vale? Ese es el que nos encontramos justo cuando pasamos por la calle. Y la capilla, como están viendo, se encuentra ubicada en perpendicular a la calle. El acceso segundo, que es este de aquí, pues pasaría justamente después de un pequeño patio, pues, directamente, en este caso, al acceso del templo. Cuando nosotros reparamos, tanto en uno tanto en una como en otra portada, veremos que es muy sintomático también la mezcolanza de lo que sería el arco apuntado, que ya saben ustedes que es de tradición cristiana, en este caso perfilado, enmarcado con un alfiz. ¿Qué es el alfiz? El alfiz es esta línea de enmarque que tiene justamente el arco, ¿vale? Esa cajita se le monta por lo alto y que es de tradición islámica. ¿Mm? Con la decoración, que en este caso están limpias, en la parte del exterior, porque obviamente aquí hay también un trabajo de restauración importante de las albanegas, pero fíjense cómo, justamente en el caso del interior, pues ya nos están anunciando los promotores de la obra a través de la heráldica que se va a repetir, se va a prodigar a través de los paños de yesería, ¿vale? Y que tienen ustedes ahí un poco más en ese sentido en detalle. Fíjense también cómo es curioso, en este caso, los, las formas estrelladas, que presentan este arco también apuntado, que es más propio de la cultura oriental que en lo que se llama en forma de espinazo, que de la cultura occidental. Ese sería uno de los grandes ejemplos de mudéjar, pero el ejemplo más representativo, el ejemplo más sobresaliente que tenemos de mudéjar en Córdoba es justamente la Capilla Real. Como ustedes saben, el templo, cuando una vez se consagra justo como templo mayor de la ciudad, acto seguido, pues los primeros monarcas deciden enterrar en este caso a su padre o a su abuelo justamente en la mezquita de Córdoba, en la catedral de Córdoba, en este caso en la capilla que se levanta justamente para en la monarquía, ¿no? Es la primera que precisamente abre justo este espacio es Doña Constanza en 1312 cuando muere Fernando IV, ¿no? Con la idea de que se habilite como panteón real, como zona de enterramiento. Es curioso porque además el elemento quizás más llamativo que podamos tener y más interesante de manifestación mudéjar, en este caso en la Córdoba del momento, el juego, la parte alta, el juego de las bóvedas entrecruzadas, que realmente son arcos. Si ustedes ahora mismo hacen un poco una abstracción, pues verán que aquí tienen un arco, aquí viene otro arco, aquí viene otro arco, estos arcos se cruzan en diagonal, ¿vale? Y esos arcos entre cruzados o cruzados realmente, con la forma que están viendo lambrecada, ¿cómo se llama? O polilobulada, pues genera ese efecto tan montañoso, tan mistérico, que todavía a día de hoy pues nos resulta tan tremendamente atractivo, ¿vale?
Si tiramos de paño, de bóveda, vamos, de cerramiento para abajo, es decir, si nos vamos en este caso a todo lo que es el paño mural, pues ya sí nos resulta, en este caso, más representativo, nos resulta más clarividente lo que es el efecto, en este caso, o el influjo nazarí, ¿no? Realmente, en la reconstrucción que se hace en los años, a finales del siglo XIV, realmente estamos asistiendo también a un trabajo de los últimos entre almorávide, el almorávide no está tan claro, almohade y nazarí, ¿vale? Es decir, esas dos últimas dinastías, esos dos últimos periodos que van a cerrar definitivamente lo que sería la presencia islámica en la península, ¿vale? Eh, Hoy día, cuando nosotros no podemos acceder a la capilla, como ustedes saben, está cerrada, se cierra justamente en el 19, y de hecho la capilla queda en una cota mucho más alta de lo que a día de hoy eh, pues pisamos nosotros. La capilla queda más elevada que justamente la cota actual. ¿Por qué? Pues porque en su momento es verdad que la cota estaba un poco más elevada y aprovecharon ese resalte para crear lo que sería la capilla mayor, en este caso como altar mayor y como panteón. ¿Vale? Por último, y además un elemento que ahora nos va a venir, nos va a servir de enlace para lo que les vamos a contar de la iglesia fernandina, o los dos últimos ejemplos, ¿no? En este caso, uno que sería la puerta principal por donde entramos al templo mayor, que es la puerta del perdón, ¿vale? Que es esta, que están viendo justamente a la izquierda. Por supuesto, obvien lo que es la decoración, en este caso cristiana, del 17, esa pintura mural de la Anunciación, que viene a reforzar lo que sería el título del Templo Mayor, y la puerta que están viendo, el acceso que están viendo a la derecha, pues justamente de una iglesia, de un templo, en este caso que está en la Medina, que estaría en la Medina, que estaría en la Villa, que es un templo principal, el templo de San Miguel, en la parroquia de San Miguel, y hay una puerta lateral. Y ustedes dirán, pero bueno, esto no puede ser que haya sido material de acarreo, que provenga de otro lugar o de otro elemento que a lo mejor incluso estuviese en el sitio y se recontextualiza, se reubica. No, se hace justamente en el momento en el que se está precisamente replanteando la iglesia cristiana, para que ustedes vean cómo la mezcla de estilos co- compite incluso en línea de fachada. Lo que pasa que en este caso van a ver cómo lo que queda a la actual plaza, ¿eh? O lo que quedaba en su momento a la parte que se veía o que se transitaba o por donde se accedía principalmente, no tenía nada que ver con esta puerta lateral, que obviamente quedaría en un espacio muy reducido de vía, de calle, realmente sería prácticamente un pequeño callejón que vendría a conectar con el casa y los inmuebles colindantes. Perdón, Sí, pero es algo que no estaba ya. que por qué es una obra hecha en el momento que se está construyendo, se está reconstruyendo la iglesia cristiana, me dice. Lo sabemos por la documentación, sí, pero vamos, por la documentación en este caso no del momento, que aquí estaríamos hablando de una iglesia que se está replanteando en el siglo XIV o siglo XV. Hasta ahí las fuentes no siempre llegan. ¿De qué fuentes nos abastecemos? Principalmente de las del 16. Ambrosio de Morales, algunos de ellos ahora los citaré, su tío y demás, pues son los que se refieren a ese pasado islámico. Y esas fuentes renacentistas o humanistas son las que muchas veces nos informan de lo que habían hecho los moros. En otras ocasiones sí está documentado. En otras ocasiones, a lo mejor, en una reforma del propio maestro del 16, pues está diciendo, estamos reformando una puerta de la iglesia primitiva y están actuando sobre este tipo de acceso. Es un arco que está perfectamente encuadrado, como ustedes ya son expertas y expertos, está encuadrado perfectamente en el arco 11, ¿no? Pero sin embargo, fíjense cómo la manera, cómo la práctica, pues va a surtir efecto y se va a ir, en este caso, pues más adelante. Y fíjense incluso cómo la tradición mudéjar en la puerta del perdón, en la puerta de acceso al templo mayor, pues fíjense cómo también el arco de herradura, al final, lo que se está es apuntando. Es decir,
va buscando justamente otras formas. Como les decía, los templos fernandinos principalmente están bebiendo de lo que están viendo ustedes en pantalla, que es realmente un esquema de una planta basilical, un templo basilical. Es decir, tenemos una nave principal, doble de ancho, que las naves laterales normalmente van a tener unas caídas, como están viendo, a dos aguas, sobre todo en la nave principal, que queda mucho más elevada respecto a las laterales, y las caídas van a ser laterales por su parte, como en forma de cobertizo, ¿vale? ¿Cómo se van a cubrir? Como ya les comenté, jugando en este caso con los maestros eh, musulmanes o mudéjares, pues se van a cubrir con techumbre, principalmente con techumbre de madera, es decir, con lo que llamamos armaduras de par y nudillo. Aquí están viendo más o menos cómo se estructura, ¿no? Cuando hacemos un corte, una sección, cómo se estructura en este caso un tejado y a lo que llamamos de par y nudillo es que en lugar de llegar directamente hasta lo que sería el vértice, este travesaño que están viendo aquí es el que se cerraría con tablazón y el que se decoraría, como ahora van a ver, con estrellas de punta, con el lazo habitual musulmán islámico. ¿Vale? La separación, ¿cómo la vamos a hacer entre naves? Pues normalmente con arcos formeros, arcos apuntados, góticos, tardogóticos, que nos separan de las naves. Ya vimos cómo, por ejemplo, el caso que están viendo en pantalla de la derecha, que ahora vamos a ver, en este caso, un detalle de la parte superior, pues lo evidencia, ¿no? Es decir, templos, cuando están cubriendo una collación bastante importante, toman unas dimensiones mayores, toman muchísimo más cuerpo, muchísimo más personalidad y más presencia. Y bueno, en todo caso, la que va a convertirse o la que va a cerrarse en piedra de forma poligonal o de forma axial será la cabecera, ¿vale? Principalmente siempre la cabecera mayor. Las laterales, al final, se cierran con capilla, y no es a los románicos, que ustedes me entiendan. ¿Eh? Y bueno, a los pies, normalmente, como tradición cristiana, el rosetón, ¿no? Un rosetón que, bueno, pues dentro de la simbología, ya lo estuvimos hablando, el círculo como una de las figuras más o menos prominentes, bueno, de las figuras geométricas más sobresalientes, principales, pues viene a representar la eternidad, la inmortalidad y es una manera de justificar la presencia de Cristo a través de la luz como sol de justicia, ¿vale? El juego, en este caso, de la vidriera, es decir, de los vitrales que van a permitir, de algún modo, la mezcla de colores, pues permite un juego sobre la piedra, más que sobre la piedra, porque esta lectura es moderna, sobre lo que sería el encalado, el enjalbegado que tendría, pues la iglesia estaría totalmente enlucida y pintada, encalada de blanco, por aquello también de cuestiones higiénicas o cuestiones estéticas o simbólicas, el color de la pureza, pues vendría, como les digo, a establecer unos matices cromáticos muy interesantes en lo que serían los paramentos. Porque como están viendo, no son iglesias, por regla general, que tengan grandes aberturas, no tienen grandes vanos. Normalmente son vanos pequeños y aprovechando principalmente el cambio de altura que hay de la nave central respecto a las laterales. Y como les decía, no sé cómo estarán ustedes de Santoral, pero la fecha del 29 de junio es una fecha altamente interesante o una fecha a tener en cuenta en lo que es la configuración de la arquitectura religiosa en Córdoba o en la Córdoba de la Reconquista. Y es que, como ustedes saben, el 29 de junio, pues celebramos la solemnidad de los dos grandes pilares de la Iglesia, de los dos grandes, en este caso, fundamentos, ¿no? Eclesiales, como son los santos Pedro y Pablo. Bien, bueno, pues eso va a implicar que las dos fundaciones monásticas primeras que se asienten en Córdoba sean dedicadas justamente a San Pedro y a San Pablo, porque no solamente hay que darle gracias a Dios, sino a todo el colegio apostólico y toda la geografía, ¿vale? Todo el resto, la emplea de santos y santas. Bueno, pues en este caso, San Pablo, como ustedes bien saben, está muy vinculado en este caso a la orden de los dominicos y San Pedro, en este caso, tomando la condición
de ser una fundación, en este caso de la monarquía, San Pedro el Real, de ahí el apelativo, pues será una fundación franciscana. ¿Por qué estas órdenes y nosotras? Pues ustedes lo saben perfectamente, mejor que yo, porque tanto franciscanos como dominicos son las principales órdenes y además las primeras órdenes mendicantes. ¿Qué es una orden mendicante? O una orden no monástica, es decir, o no anacoreta, es decir, no una orden que se dedica a la contemplación allá en el monte, sino que se dedica a trabajar o a verse las caras con el prójimo. Entonces son fundaciones que se establecen tanto en la Serquía como en la Medina, ¿vale? Respectivamente. Y son dos grandes centros religiosos, en este caso de formación, de cultura y, como no, de espiritualidad en la Córdoba, pues como mínimo del siglo XIV en adelante. ¿Vale? El convento de San Francisco, por empezar por este primero, por los franciscanos, por los pobres de Asís, es justamente el acceso que están viendo al templo, pues sería justamente la fachada y la portada que están viendo en la parte inferior izquierda, como están viendo ya en una portada, en este caso tardo manierista, protobarroca, ¿eh? En la que, como no podía ser de otro modo, al ser una fundación real, la hornacina principal no se la dedicamos al santo de Asís, se la dedicamos al que nos conquistó, que es San Fernando. ¿Vale? De hecho, el templo muchas veces se confunde y la gente todavía a día de hoy lo siguen llamando, vamos al convento de San Fernando, no, vamos a la iglesia de San Fernando, no, hombre, a San Francisco. Al final, bien. Y lo que están viendo en la parte superior izquierda es lo que queda del claustro principal. Obviamente, el convento pues abarcaba una extensión territorial bastante importante, todo lo que sería la parte de la Plaza del Potro, que la conocerán, toda la parte que casi linda con la Corredera, todo eso eran huertos, eran dependencias, lógicamente, del convento. Un convento muy rico, pese a ser franciscano. Y qué decir de los dominicos, porque allá donde la vista terminaba con la superficie de los seráficos, de los padres franciscos, arrancaba justamente la de los dominicos, ¿vale? Todo lo que es el Huerto de Oribe, todo, para que ustedes se ubiquen, bajando Claudio Marcelo, el entorno, el otro costado de la corredera, toda la parte hasta que llega casi a San Andrés, al Palacio de Álvaro de Luna, que ahora lo veremos, pues prácticamente todo eso era de los dominicos, ¿no? Y ahora, como van a ver, tanto el templo de uno como el templo de otro, pues hace gala de la magnificencia y del poder que tenían ambas órdenes en la ciudad. Aquí tienen el interior de San Francisco, una iglesia totalmente adaptada al gusto barroco. ¿eh? Un retablo, en este caso dieciochesco, de los Sánchez de Rueda, de una serie de maestros, ¿no? De cordobeses que se mezclan un poco con Granada. Y bueno, en el caso del espacio abovedado que están viendo, pues sería la bóveda justo que queda. Digo bóveda que no cúpula, porque la cúpula es la media naranja que sobresaldría en la arquitectura y la bóveda queda enmascarada por el tejado o por la estructura 4 a 2 aguas. Bien, pues este elemento barroco, que ya le adelanto alguna cosita barroca para la siguiente sesión, pues justamente es lo que queda en el crucero. Cuando sacamos el crucero, ¿qué es lo que ocurre? Pues me la he dejado atrás, me la he dejado atrás. Eh, bueno, no me la he podido dejar atrás. Pensaba que había venido. Pero ha venido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos con que en la nave del Evangelio está enmascarada el templo fernandino. Vale, aquí. ¿Qué es lo que hacen? Pues lógicamente sobredimensionar el templo seráfico en el barroco y transformar un espacio que había quedado ya obsoleto, ¿vale? A un templo pues, en consonancia con la estética, con la espiritualidad y con la fuerza que tenía la orden por entonces, ¿vale? Todas las capillas que están viendo, tanto parietales, que son las del muro del Evangelio, o sea, todas estas de aquí, como las del muro de la Epístola, no hay naves laterales, solamente la cabecera es tripartita, pues aquí sí hay capillas, todas están sufragadas por familias, por las principales familias de Córdoba. ¿eh?
Bien, y en el caso de San Pablo, pues fíjense, aquí sí mantenemos todavía parte de la arquitectura medieval, ¿eh? Gran parte de la arquitectura medieval. Fíjense cómo el elemento más característico, más llamativo siempre, el rosetón, es uno de los ejemplos de rosetón más interesantes, por no decir el más sobresaliente, el más significativo de Córdoba. ¿Eh? Además, en este caso también se atisba un poquito en la parte superior, aquí, mantiene todavía un carrillón de campanas, ¿eh? Del 16, finales, mediados finales del 16, principios del 17, que se restauró hace poco, y es muy interesante cuando pues, funciona, cuando lo echan a andar en las grandes solemnidades y demás, porque bueno, pues da mucho color, ¿no? Los distintos timbres de los bronces. Como están viendo, en este caso, las modificaciones ulteriores que ha sufrido la fábrica en ese sentido, en fachada, pues fíjense que sola y exclusivamente se limita a embutir, a colocar lo que sería pues, una portada tardomanierista, pero no altera los valores esenciales que ahora veremos de lo que es la arquitectura exterior de una iglesia fernandina. Recuerden, rosetón en la nave principal, en la parte superior, y los contrafuertes que flanquean o jalonan el acceso principal, ¿vale? Que ahora lo van a ver en Santa Marina perfectamente. Les, les pongo, perdón, la derecha, de la derecha. Sí, claro, es un modelo. No, 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 pegado. Sí, sí, no, 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 está pegado. Está pegado, sí. Es que eran de... Vamos a ver, justamente, a ver, todo esto hasta la esquina, porque San Pablo está en una esquina de la calle y el convento llegaba hasta la otra esquina, que era un callejón que en este caso se abre en el 17 para desembocar por el arco o el portillo alto de la Plaza de la Corredera, ¿vale? Que ahora después la veré. Bien, bueno, donde hoy está la Delegación Territorial de Cultura, era uno de los claustrillos que tenía el convento de Santo Domingo, de San Pablo, a los dominicos. ¿Eh? Quiero decir, la iglesia está aquí. Pues desde aquí hasta aquí podemos tener aproximadamente, ya lo verán, in situ, podemos tener 5 inmuebles. Fábrica totalmente moderna, ¿vale? Que han roto con todo lo que era, y claro, al final el convento se desamortiza y todo eso se vende. Claro. Se recuperó hace poco una de las sacristías, que es un espacio escénico, que le llaman en el Huerto de Oribe. No sé, de hecho, a lo mejor podemos, en una de las de vuelta de Santa Marina o de San Lorenzo, San Andrés, seguramente les meteré por ahí para que vean, porque como podemos ver el palacio que ahora después les voy a mostrar, renacentista, para que vean dentro de la recuperación que se ha hecho del huerto de los dominicos, el cuerpo de sacristía. Pero se ha recuperado lo que es el buque arquitectónico, porque todo lo demás está desmembrado, ¿no? Hecho, en fin, este convento era también, bueno, el segundo o el primero, depende de la época, más rico no de Córdoba solo, sino de la diócesis dentro de Andalucía, uno de los más importantes de la orden, pero está totalmente reventado. Porque además luego se asentó otra orden, en este caso los claretianos y demás, que lógicamente, pues, al dedicarse a otras funciones, pues les interesaba adaptar la arquitectura a sus necesidades. Lo que sí mantienen es la iglesia. La iglesia sí la mantiene, que por suerte, por fortuna, pues ya les digo, es de los ejemplos más interesantes que nos quedan, en este caso, de arquitectura medieval. No lo vemos bien por la luz, pero bueno, luego si ya en el vídeo pues, podrán reparar mejor. Todo lo que están viendo, nosotros estamos ubicados ahora mismo, haciendo la fotografía, a pie del altar mayor, ¿vale? Para que ustedes se hagan una idea, nosotros estamos haciendo la foto aquí, ¿vale? Y vamos a tirar esa foto para acá, para los pies. Bien, bueno, pues fíjense qué manera más sublime de cerrar con una armadura de par en nudillo. Estamos hablando, pues aproximadamente ahí puede haber un largo, pues de unos, hombre, no les voy a decir 100, unos casi 80 metros. 80 metros, 90 metros, 100 metros, sí, perfectamente.
Es decir, ya es una de las armaduras de par y nudillo más interesantes también que tenemos. Y además, fíjense que por regla general se decoran secciones de lo que es la armadura, pero esta está totalmente decorada de cabo a rabo, de principio a fin. Y los tres paños, las tres caídas que tiene, la central y las laterales, vale. Sí, es mi intención. El problema es, a mí luego me veréis por aquí o seré un espectro. Espectro, bueno, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Como soy tan guapo, según Graciela, pues ya, ¿para qué voy a manipular más con mi verdad, ¿no? A la pantalla? Deleítense con otras verdades. Bien, es mi intención que la veamos, San Pablo, ¿vale? Creo que es un templo que merece la pena visitar. Luego, como en todos los templos, ahora lo van a ver, hay sus cositas, ¿eh? Hay sus modificaciones. No se me vayan a dormir, ¿eh? Que ahora no les veo bien la cara. No ti abbiamo fuori la El rosetón es piedra, 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 piedra. Las lámparas son modernas. Las lámparas son modernas, Cristina. Sí. En este caso, son unas lámparas, como ahora vais a ver, una de las capillas que aparecieron restos mudéjares, precisamente en la construcción. Entonces, bueno, pues luego se hizo una reinterpretación neomudéjar a principios del 20, como ahora veréis, ¿no? Y las lámparas, pues, son fruto también de esa lectura neomedieval que se hace justamente a principios del 20. Como veis, es un buque arquitectónicamente hablando muy potente. Es decir, ya lo veréis en persona, que es una iglesia que impone, ¿no? El juego tectónico y, bueno, todo el trabajo hecho expresamente en labrado de piedra, como estáis viendo, en esos pseudocapiteles tan interesantes, ¿no? De hecho, fijaos como aquí en primer término estáis viendo algo que también señalé a un pilar cuadrangular, como estáis viendo a un pilar prismático, pues se le dota de una serie de baquetoncillos, que son esas columnitas adosadas que estáis viendo, que al final toma una disposición cruciforme, en forma de cruz, ¿vale? Es muy interesante, ¿no? La manera de... ¿Perdón? Piedra, 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 ¿no? Piedra. Lo que sí os tenéis que olvidar es de disfrutar de esta arquitectura desnuda. Ya lo expliqué el otro día. Cuando nos encontramos con estas manifestaciones así, que están tan recuperaditas y sobre todo vemos la piedra más o menos antigua, porque también hay piedra que ha venido, pues lógicamente, en algunas partes concretas, muy específicas, pues a reintegrar. Las iglesias no estaban así, ¿vale? Olvidados de la iglesia desnuda. Esto era insalubre, era impuro, ¿eh? Es como una mezquita. Ya os dije que la mezquita no se concebía como nosotros hoy la vemos, con el dobelaje visto y demás. La iglesia estaba totalmente revestida, en este caso con un enlucido, con un revocado, con un enlucido y con su encalado, con su enjalbegado. Luego, en solemnidades, fiestas, etcétera, etcétera, pues ya lo que el ritual marcara, sus cortinajes y toda la historia. Como en nuestras casas, a nosotros no se nos ocurre vivir en una casa con ladrillo, con el ladrillo visto, ¿vale? Pues lo mismo ocurría. Lo que pasa es que esta lectura tardorromántica pues adquiere mucha fortuna desde el 19, mediados del 19 y bueno, pues a la hora de restaurar, pues normalmente, también por cuestiones de capilaridad, de humedades y demás, pues directamente se elimina, porque ya no han quedado, se eliminan los revocos. Como decía, hay inclusiones, ¿no? Hay incorporaciones a lo largo. Vamos a visitar, cuando entremos a San Andrés, me diréis, Pepe, tú nos has engañado, aquí no hay iglesia fernandina por ningún sitio. Y efectivamente, es una iglesia que ya está muy, en ese sentido, sometida a la arquitectura dieciochesca.
En el caso de San Pablo, es verdad que no tanto, pero fijaos como algunas capillas que se van incorporando o se van reestructurando, como el caso de la capilla de la Virgen del Rosario, ya sabéis que es la devoción por antonomasia de la protectora de los dominicos, ¿no? La batalla de Lepanto, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues al margen de lo que es la bóveda, que estáis viendo que son intervenciones, en este caso del 19, todo el trabajo de jaspe, de piedra, de caliza nodulosa, que estáis viendo que reviste las paredes, ya son propias del 18, ¿vale? Y eso se va a implantar, vamos, como la pólvora, ¿eh? En toda, no solamente la capital, sino en toda la provincia. Y el caso de la capilla de la derecha es la que os comentaba que presentó, precisamente limpiando algunos paramentos, quitándole todo lo que eran las capas de yeso y de revoco, pues aparecieron unos arcos, tanto el arco lateral, este arco lateral, ¿eh? Como los arquitos uno de los arquitos de arriba, ¿vale? Una de las ventanas de arriba. Y parte de la decoración de los paños de sesca que estáis viendo. Bueno, pues no tuvo nada más y nada menos que Adolfo Castiñeira, un arquitecto, y Mateo Inurria, pues que reinventar la capilla a un neomudéjar, ¿vale? Entonces lo que hoy vemos, básicamente, incluido lo que es el arco de acceso, ese arco de herradura y demás, pues todo un fake monument, es un falso histórico, ¿vale? Esas son las iglesias, el esquema prototípico de una iglesia permatina. La que estáis viendo en la parte superior izquierda es San Miguel, aquella que tenía en la puerta, tenía una puerta lateral con un arco de herradura. Pues esta es precisamente, como estáis viendo, el testero principal, ¿no? El imafronte, los pies de la iglesia. Como veis, es una iglesia, es un buque un poquito más chiquito, por eso los contrafuertes que se presentan en la fachada son más pequeñitos, pero fijaos cómo reproduce la arquitectura castellana, es decir, una portada rehundida, un arco abocinado, rehundido, doblado, donde en este caso, si asistiésemos a Castilla y León, pues estaría decorado, ¿no? Con sus esculturas policromadas y demás. En nuestro caso ya estáis viendo que no hay ni parte luz, no hay en este caso ni un tímpano, directamente solamente el rehundimiento del acceso principal con ese morduraje, tal y como demuestra, por ejemplo, la iglesia desacralizada de la Magdalena, la que os dije que estaba dedicada a actos culturales. Está un acceso lateral, pues fijaos cómo en ese sentido más o menos los esquemas se repiten. Y si nos vamos a una iglesia potente, de una collación potente, como era Santa Marina, pues fijaos que en este sentido, los contrafuertes, al tener un buque tan importante como le pasa a San Pablo, es decir, una altura, toma una altura importante, no es que no sepan construir, ¿vale? Sino que también quieren dar con esta sensación tan tectónica, tan cerrada, quieren también ofrecer una lectura de fortaleza espiritual, ¿vale? Entonces, esa manera es como un alcázar, pero para Cristo, ¿eh? Entonces, por eso esos contrafuertes están, digámoslo de algún modo, exagerados. Es decir, la iglesia no se le iba a caer tan fácilmente, pero es muy característico, muy sintomático. Arrastra en este caso por la herencia de los maestros castellanos, de los que van a nutrirse, en este caso luego, sagas tan importantes como los Hernán Ruiz, y bueno, es de una tradición románica innegable, ¿no? En este caso, la iglesia, bueno, depende, porque, a ver, la modificación que sufre esta mezquita vendría a hacerse en el siglo XIV y luego desde mediados del XIV hasta mediados del XV aproximadamente. Calcula unos 80 años, más o menos, más o menos. Pero no quiere decir que se tienen 80 años con la iglesia cerrada. La iglesia está al culto, efectivamente. Se terminen con las distintas incorporaciones, el faseo, lo que hoy llamamos en una obra un faseo, pues esta gente también sufría de ese tipo de cuestiones, ¿vale? Por falta de peculio. Fijaos además la manera también tan característica de cerrar lo que son los contrafuertes, ¿no? Con esa especie de chapiteles, ¿no? O de estructuras piramidales que vienen cuando algunos veían desde lejos la iglesia, decían que la iglesia tenía 9, 10, 12 torres, porque veían precisamente los remates en punta y los asociaban, ¿no?
indistintamente con lo que era luego una torre campanario. Cuando ya se acercaban, pues veían, comprobaban que era así. En este caso, la portada lateral, pues obviamente descubriríamos cómo sigue ese esquema que están viendo de arcos rehundidos y demás. Aquí se ve perfectamente, tanto en un caso como en otro. Olvídense de estas aberturas laterales que son modernas en el caso de San Miguel, pero ven cómo la nave lateral, la nave central prevalece, sube por encima de las naves laterales, está caída de agua, como les he dicho, siguiendo el esquema de planta basilical. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta iglesia empezamos a forrarlas en el 17 y en el 18? Que se pierden por completo la lectura medieval. Fíjense en la iglesia de la izquierda de San Andrés, ya con una portada moldurada, con las líneas, con las curvas, con las contracurvas, ese aspecto más mixtilíneo propio del barroco, que nada tiene. Y bueno, y qué decir de todo lo que es el frontis, ¿no? Con una lectura tardo-barroca, ya casi clásica, neoclásica, que no tiene nada que ver con lo que en su momento fue esta iglesia. Sin embargo, en el lateral, cosa que no se lo he traído, en el lateral se ve perfectamente uno de los accesos medievales similares a los que han visualizado anteriormente. Y el caso de la derecha, pues precisamente la iglesia de San Lorenzo, la parroquia de San Lorenzo. Otra parroquia muy importante, muy cerquita de lo que sería la iglesia de Santa Marina, la que han visto antes, grandota. Y bueno, pues fíjense cómo pese a lo que es ese pórtico, ese Nartes que se establece, que es antiguo pero estaba cegado, solamente con acceso por el principal, pues mantiene la misma idea que el resto de iglesias fernandinas. Aquí, en el caso del Arminar, fíjense que yo antes les ponía en el interior que se atisbaba perfectamente lo que era la ventana geminada y demás. Aquí, en el exterior, lo que prevalece ya es el juego prismático y además con el movimiento angular que sufre, el giro, perdón, que sufre el último cuerpo de campana, que pierde por completo de vista todo lo que atesora el interior, por suerte, ¿vale? De hecho, si nosotros accedemos por aquí y nos fijamos a la izquierda, es donde está toda esta que es la caña de la torre, es donde están esos elementos que ya les digo en la restauración, pues quedaron al descubierto y perfectamente descubren, ¿no?, el alminar islámico. Lo que hace Hernán Ruiz es ampliar. Hernán Ruiz, siempre me escucharán hablar de Hernán Ruiz porque además es el obrero o el arquitecto, en este caso de la fábrica mayor de la catedral y por ende de las iglesias de la diócesis. Entonces, siempre que se va a hacer una obra, ¿a quién se le encomienda? Al maestro mayor, ¿vale? Al menos el maestro mayor es el que da las trazas, al menos el maestro mayor es el que supervisa, o si no la lleva directamente. Entonces, en este caso, pues tanto Hernán Ruiz primero como segundo modifican este. Bueno, aquí les traigo un vídeo de Iglesia Fernandina, se los dejo ahí el enlace, no quiero tampoco, porque con la cosa de que nos hemos entretenido más, quiero avanzar un poco en la Córdoba renacentista. Y les voy a dar también algunas pinceladas para no aburrirlas mucho. Miren, este grabado ya lo pusimos el otro día, esta vez se lo he traído un poquito más coloreado, ¿no? Fíjense cómo conforme vamos andando el tiempo ya en torno a 1530, 1550, que es cuando se levanta este grabado en los viajes de los flamencos, el viaje de Gómez de Medici, de los italianos también, y demás, pues este más o menos andará por esa fecha. Fíjense cómo el planito que yo les mostraba, pues más o menos casi se atisba en lo que sería la lectura un poquito idealizada de la ciudad del momento. Fíjense cómo se advierte perfectamente lo que es, en este caso, el Templo Mayor, ¿eh? Bueno, aparte del puente de la Calahorra, lo que sería el Alcázar, y vemos ya también algunas torres, campanarios, tanto de la Medina como, bueno, en este caso de la villa, ya hablamos de la villa, como de la Cerquía, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de una Córdoba entre 1530 y 1580, estamos hablando de unos 50.000 habitantes aproximadamente, ¿vale? Esos son habitantes. Eso es prácticamente, si hoy podríamos llevarlo casi a 250 o 300.000 habitantes, ¿vale? Es decir,
Es un periodo bastante importante. Eso a nivel general, pues casi ocurre en toda la península, ¿no? Son el periodo de mayor esplendor. Antes que lo que nos hemos encontrado, a principios del 16, hasta terminar el primer tercio, un periodo de hambruna y de peste considerable. De hecho, la población a partir de 1530 va a crecer exponencialmente del número que había manejado hasta el momento. Es, como les decía anteriormente, Ambrosio de Morales, uno de los grandes humanistas, junto con Pablo de Céspedes, o el tío de este primero, de Ambrosio de Morales, Fernán Pérez de Oliva, los que nos van a informar un poco de cómo era la Córdoba de ese momento, o la Córdoba ya casi de finales del siglo XVI. Y en ella, como en ese texto le podrán leer en su momento, pues, o ahora si quieren pegar un bicheo, se puede perfectamente percibir los dos periodos, o los dos momentos o etapas claves, ¿no? Que marcan un antes y un después, y cómo en la cronología que nos estamos moviendo supone un punto de inflexión considerable. Fíjense, dice, estaba en aquel tiempo la ciudad despoblada desde que acabando la conquista del Reino de Granada, le faltaban los continuos ejercicios de la guerra, en que sus naturales muy honradamente se entretenían, es decir, estaban en otros menesteres, y los ordinarios concursos de la corte y de las grandes compañías de gente que solían reparar en ella para proveerse de armas y muchos aderezos y pertrechos para la guerra. Es decir, todo lo que se dedicaba era para seguir conquistando. Sin esto había palidecido la ciudad desde el año del 21, hambre y pestilencia, que también ayudó a asolar su parte. Esto es lo que alguna vez en este razonamiento, que es como se llama el libro que escribe el tío de Ambrosio de Morales, pues se toca y no lo pudiera bien entender si no se lo advirtiéramos aquí, quien, bendito Dios, ve ahora esta ciudad tan rica y acrecentada con mucha prosperidad. Una vista también de Baldi, otro italiano, en este caso ya del 17, pues más romántica aún que la anterior, pues nos permite seguir comprobando cómo Córdoba se pertrecha dentro de la muralla. Pero en ese contexto de esplendor, la ciudad se va a embellecer y se va a amueblar. Yo no he dicho ni hecho nada. Malo. Eso no es el sur, ¿no? No es el sur. Bien. Eh, Se va a comenzar a embellecer desde sus estructuras murarias o desde sus accesos principales. Seguramente todos habréis, si habéis visitado Córdoba o habéis tropezado con este elemento, ¿no? Es precisamente el arco de acceso que confronta, como estáis viendo, con la torre de la Calahorra, justo en el otro extremo, del puente, que se levanta como homenaje, en este caso, a Felipe II, perdón, y es la que conocemos como la puerta, desde entonces, como la puerta del puente, ¿vale? La levanta el concejo, el ayuntamiento de Córdoba, pues para darle la bienvenida al monarca y decirle que está en una nueva Roma, ¿vale? Por eso esa estructura de pseudoarco de triunfo, que, como les digo, ya está indicando una raigambre humanista, renacentista, innegable, es decir, bebiendo de lo que son las fuentes clásicas. En esa estructura de dintel, eso es que nos quieren echar ya. En esa estructura arquitrabada o recta, arco y recta que estáis viendo, y que viene a definir lo que sería el arco de triunfo, pues nos la vamos a encontrar también en estructuras solariegas. Es decir, a partir de ahora, en todo lo que es el entramado urbano, se van a comenzar a asentar las principales familias, todas ellas originarias, asentadas en las grandes, perdón, establecidas en los grandes árboles genealógicos de los pobladores, ¿vale? En este caso es el Palacio de los Páez Castillejo, que ustedes hoy lo conocerán como el Museo Arqueológico, ¿vale? Es el acceso del Museo Arqueológico. Olvídense de la crestería superior, que es un neo completamente, y quédense con todo lo que es la decoración de la portada, ¿no? Donde hay
todo un techado iconográfico dedicado en este caso a los trabajos de Hércules. Es decir, ya eso, obviamente, la recreación de la propia mitología, pues nos está llevando a uno de sus grandes dioses a entender en clave humanista al conjunto del inmueble y obviamente a la formación de sus moradores, ¿no? Otro de los palacios, pues sería el de don Álvaro de Luna. En este caso está justo frente a la iglesia de San Andrés, aquella que tenía la portada barroca, ¿no? Y bueno, pues como están viendo, pues ya al margen de lo que son los escudos, las iniciales, ya lo veremos allí, los detallaremos allí, las iniciales de la familia, y tanto. ¿Perdón? Sí, no, lo que están viendo, lo que cuelga son bucráneos y guirnaldas florales. ¿Eh? Pues, como les digo, ya verán in situ, pues, todo lo que es esa decoración, esa ostentación y esa manera de marcar al exterior quién es el propietario de la casa. ¿Eh? Una casa que, por otro lado, al margen de establecer ciertos guiños a la nueva arquitectura, como son las ventanas en ángulo que habrán visto en el ámbito castellano, estas ventanas tan originales, la arquitectura renacentista, la habrán visto en Úbeda, seguramente, en Úbeda. ¿Eh? Bueno, pues en este caso tenemos este ejemplo que es de época, está justamente salvando la esquina, chaflanando lo que sería una de las esquinas de la casa, una casa que también ocupa casi media manzana, o en origen. Y bueno, como les digo, por otra parte, lo que hace es mantener la estructura de casa mediterránea, una casa que venimos arrastrando desde época grecolatina y que gira siempre, lo mismo que las estructuras monásticas, en torno a un gran patio. ¿Vale? Ese patio que le da solar, que le da ventilación, que le da luz, iluminación, que le da recreo, y que, como ustedes saben, estamos precisamente en una de las ciudades que hace gala justamente de este elemento distribuidor dentro de la arquitectura tan importante y tan interesante y que cada vez lo vemos menos en los inmuebles o lo podemos disfrutar menos, ¿no? Otro de los Otra de las grandes casas, de las grandes familias, en este caso una línea muy menor de la casa de Aguilar, pues son las que se asentarán en un espacio entre el pasillo de Santa Isabel y San Agustín, o el pasillo de Santa Isabel, que es el convento de Santa Isabel, que está muy próximo o lindero a lo que sería la iglesia de Santa Marina, la iglesia fernandina, y la iglesia de San Agustín, que la veremos ya el próximo día y que ilustraba el cartel de esta sesión. Pues el Palacio de Viana, que todos lo conocerán principalmente por los patios, por los distintos patios, porque prácticamente es lo que más se visita, pues es justamente uno de los ejemplos también de casas de la élite local del 16, en este caso del 17, pues sobresaliente, ¿no? Con un diseño en portada que está muy vinculado a otro de los grandes maestros de la arquitectura cordobesa, como es Juan de Ochoa, el mismo que trabaja el trascoro, que no se lo he traído, en clave clásica, el trascoro de la Catedral de Córdoba, ¿vale? Próximo día para ilustrar, pues se lo dejaré. Obviamente, como están viendo, todo esto, esta casa no tiene una disposición así, es decir, la entrada no está en esquina o en chaflán por gusto, sino porque era lo que ha quedado, el reducto, de lo que ha quedado del viario renacentista. Obviamente, estas casas, muchas de ellas, al final se abrían o daban o desembocaban a espacios abiertos que hasta el momento eran espacios algo espontáneos, que son las plazas. Es decir, el origen de nuestras plazas mayores en verdad viene por la confluencia de calles que precisamente al término de cada una de ellas, al inicio de ellas, pues había un lugar de confluencia y que permitía, de algún modo, el trasiego, la transacción, el trueque, el cambio de dirección, etcétera, etcétera. Una de esas plazas del 16 más característica y que, como ustedes saben, también es literaria, porque ha salido o está presente en la obra de Cervantes, ¿no? El Quijote y demás, es la Plaza del Potro. Plaza del Potro que le da el nombre, pues, ese potrillo que preside las líneas generales, vendría más o menos
coincidir con la trama original, exceptuando lo que es el tramo final de la misma, ¿vale? Que es este que les pongo aquí. Esa apertura hacia la ribera realmente es el derribo de una casa que al final el ayuntamiento compra pues, para poder conectar y establecer como una salida de emergencia y que aquello no acabe como un cuello de botella, ¿vale? Y además ya se embellece la zona en los años 20 del siglo pasado con el traslado del obelisco que estaba en la plaza de la iglesia de San Hipólito hasta este lugar. Esto ya hablaremos el próximo día, como es la sacralización del espacio urbano a través de los hitos monumentales, también inspirados en los trofeos grecolatinos, como son los triunfos dedicados a San Rafael. Ya saben ustedes que es el custodio, el protector de la ciudad, y es al que, bueno, se le dedican este tipo de monumentos públicos y que vienen, como les digo, a articular, a sacralizar el lugar donde se ubican, donde se contextualizan. Por cierto, un detalle interesante es que también visitaremos el Museo de Julio Romero de Torres, como ustedes saben, está en parte de las inmediaciones que en su momento ocupó el Hospital de la Caridad. En este momento, las instituciones benéfico-asistenciales, hoy día nosotros tenemos una cobertura sanitaria, una cobertura, una mutua de seguros que nos permite pues asistirnos en cuanto a enfermedad o en caso de muerte. En la época, la manera de cubrir esto era a través de la hermandad y de las cofradías, ¿vale? Y una de las cofradías más potentes era la Cofradía de la Caridad, a la que pertenecían las capas más altas de la sociedad estamental del momento y que permitían, con sus aportaciones, que tanto sus hermanos como aquellos que no podían cubrirlo, pues tuviesen una asistencia, una cobertura sanitaria y una muerte digna. Una muerte digna para el hombre de la edad moderna es que sea alumbrado con cera, ¿vale? Es decir, que lo puedan velar y que lo puedan velar con cera, porque la luz es sinónimo de resurrección, de vida, y la cera hoy día vale cara, pues imagínense antes, ¿vale? Tener un panal de una colmena aquello era un lujo. Bueno, pues en la Cofradía de la Caridad se encargaba de cubrir las camas y de cubrir, en este caso, la muerte. Y aquí está justamente asentado el Hospital de la Caridad con parte de arquitectura. Aquí hay alguna reconstrucción neogótica, pero esa decoración que están viendo en la ventana de arriba, con esos hoyuelos, es lo que llamaba el profesor Checa, como Fernando Checa, como una decoración, perdón, Checa no, Fernando Checa no, Chueca, Chueca Goitia, ¿vale? Arquitecto. Pues el maestro, que también Fernando de nombre. Bueno, pues él le llamaba motivos de galleta, porque le recordaba las galletas antiguas. Ya saben una curiosidad más. Bien, esos espacios espontáneos, esos espacios más o menos que sirven de encrucijada en el medievo, con obviamente el nuevo régimen, que es el antiguo régimen, que lo conocemos como el antiguo régimen, se van a empezar a programar. Es decir, vamos a empezar a darle sentido a esos espacios de congregación urbanos, lo que entendemos como plaza. Y la plaza mayor se empieza a convertir, en este caso, en un lugar que está articulado. Todos los elementos que hay en la plaza no están colocados de manera arbitraria, ni incluso su propia distribución arquitectónica. Tiene una forma rectangular, como están viendo, a cielo abierto, con un acceso tanto en un extremo como en otro, en el portillo alto como el portillo bajo, que quedaría aquí, y unas dependencias principales que estarían dedicadas, destinadas tanto a mercado como a casas consistoriales. Justamente la plaza arranca de una plaza menor, de menor entidad, que comenzó en este caso a ordenarse en este tramo de la plaza. Si vemos en la imagen inferior, verán cómo este paño es de menor altura que el resto de paños más barrocos, ¿vale? Porque aquí es donde está el origen de la Plaza de la Corredera cordobesa. Una plaza que se levanta en origen para el juego de cañas, como eh, también para festejos taurinos y demás. Bueno, pues en este caso para el juego de cañas. Y una plaza que lógicamente no se asienta o no abre este espacio por vez primera en la ciudad, sino que lo hace
justamente sobre un lugar que ya habían ocupado desde época clásica. Porque aquí, justamente, los mosaicos grandotes que ustedes hoy ven en el Museo Arqueológico aparecieron justamente cuando se desmonta de aquí, porque antes se cometió la aberración de montar a finales del 19 un mercado de hierro y obra en el centro de la plaza, y cuando se desmontó, justamente al levantarlo de solera y demás, pues aparecieron los restos romanos, que ustedes hoy pueden, como les digo, en base a los mosaicos además y algunas esculturas pueden ver en el Museo Arqueológico. Hablaremos de la plaza porque además es aunque no lo crean, la primera plaza programática o la primera plaza mayor, para que ustedes lo entiendan mejor, de España, ¿vale? Esta plaza es la que luego articulará a la Plaza de Salamanca o a la Plaza Mayor de Madrid. Bien, y con esto ya les dejo en paz. El humanismo también aterriza en el ámbito o en el ambiente religioso y lo hace de la mano de Ambrosio de Morales, pero sobre todo de un cordobés que, lógicamente, por su altura intelectual, recalará en Italia porque, bueno, cerca también de la monarquía española, será enviado allí para formarse, para cuestiones diplomáticas y demás. Entonces, como ya les conté en el simulacro por el que tuve que pasar, con la prueba de juego que me hizo pasar esta junta directiva cruelmente, vilmente, bueno, fuera de broma. Yo lo hice con mucho gusto. Hablamos un poco de una evolución tipológica que es la del templo, en este caso a través de un espacio concreto dentro de lo que es un templo. Es decir, el templo dentro del templo, que sería la capilla sacramental o la capilla del sagrario de una iglesia. Entonces, Pablo de Céspedes, cuando recala en España, lo hace ya con una formación muy sólida en cuanto a lo que sería el concepto del templo ideal, que era una obsesión que tenía, en este caso, lógicamente, desde que se empieza a levantar San Pedro, es decir, las basílicas mayores romanas intentan de algún modo actuar de templo de templos, como ustedes bien saben. Entonces, recalan en las fuentes sagradas para, bueno, como es el templo de templos. Pues en este caso el templo de Jerusalén, el templo ideal, ¿eh? Que precisamente mandó levantar Salomón. Entonces, Felipe II, que como bien saben ustedes, es un monarca netamente cristiano dentro de nuestra monarquía, pues pide a una serie de intelectuales, de humanistas, que se formen en cómo es el templo ideal, porque él quiere levantar el centro, el humanista por antonomasia en España, en un valle que hoy, como ustedes conocerán, es San Lorenzo de la Escorial. Allí se iba a establecer la mejor biblioteca del mundo, allí se iba a abastecer de una de las órdenes monásticas más importantes, que en este caso son los jerónimos, que permitieran también la asistencia espiritual, la cobertura sanitaria, etcétera, etcétera. El templo de templos. Bueno, pues Pablo de Céspedes con esa idea recala en su ciudad natal, Córdoba, y cuando deciden desmontar la librería del obispo, porque hay que construir la primera parroquia, o habilitar, mejor dicho, en condiciones la primera parroquia de la diócesis, que sería la parroquia del Sagrario o el Sagrario de la Catedral, que eso es así en todas las diócesis, pues plantea una lectura muy interesante. Y es que, bueno, aun cuando tenga que someterse a la arquitectura preexistente, es decir, está trabajando sobre la ampliación que hace Almanzor en la mezquita y, bueno, para evitar derribar un testimonio tan importante para la historia de la arquitectura, pues decide forrarla, él lo que entiende es que está aportando, ¿eh? Forrarla de una lectura, en este caso, cristiana, ¿vale? Y una lectura triunfal.
Como el sagrario o la capilla sacramental lo que contiene o lo que alberga es a Cristo víctima, es decir, bajo las especies del pan, en teoría es el trasunto del banquete o de la fiesta más importante que ha podido existir en la historia de la humanidad. Entonces, es un lugar que tiene que revestirse en consonancia a un lugar de fiesta, es decir, se le dota, como están viendo, de color, y para, de algún modo, perpetuar el carácter martirial que supone el sacrificio de la redención, es decir, Cristo se hace o se convierte, en este caso para el cristiano, bajo las especies del pan y del vino, pues para perpetuar esa lectura martirial, lo pone en conexión, para que la gente lo entienda, con aquellos otros mártires, seguidores de Cristo, que ya hablamos de ellos en la sesión anterior, que eran esos mozárabes que sufrieron, en este caso, martirio por manos de los musulmanes. Los Asiclo, Victoria y toda la compañía, San Eulogio y demás, que conformaron los mártires y que aparecieron en el 16 justamente gracias a la intervención de Ambrosio de Morales y de Pablo de Céspedes en lo que hoy es la Basílica Menor de San Pedro. Bueno, pues lo que hace en los muros laterales, mientras que el testero principal, que lo están viendo ustedes en la fotografía de la derecha, lo reserva para la representación de la Santa Cena, es decir, que quede claro que esto es el lugar donde se deposita a Cristo de Eucaristía, para de algún modo justificar el carácter martirial, además de festivo, que tiene precisamente esta escena o este episodio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, vamos a apoyarlo de todos aquellos que con posterioridad también dieron su sangre para salvarnos de las manos, en este caso, eh, o del ultraje, ¿no? Y recurre a la representación en tríos de esos mártires, obviamente lo está idealizando porque no sabe cómo era, no hay representación de ellos, y en cada sección va pintando tríos de mártires, normalmente va jugando dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, va jugando, va alternando y va estableciendo una lectura de paisaje idílico en la parte superior, mientras que en la parte inferior una gran cartela explica quiénes son esos mártires y cómo murieron. Es decir, realmente lo que está es perpetuando el carácter de paraíso, de banquete que se manifiesta o se revalida en el Nuevo Testamento con la muerte de Cristo a través de los mártires cordobeses, para que el fiel de la localidad, vamos, del lugar, pues empatice y entienda de qué va ese nuevo espacio. Es decir, una lectura conceptual, humanista, en definitiva, que viene, como les digo, a cerrar justamente todo ese contexto en el que estaba inmersa la ciudad por aquel entonces. ¿Vale? Bueno, con esto y con un bizcocho, hasta el próximo martes a las 6:30. Eh, nada más. Despierten, despierten, despierten. ¿Alguna preguntilla? Me he colado un poco porque hemos empezado más tarde, ¿eh? Cierra si quieres.